Ya, vamos a tomar en cuenta todo el temario de la práctica de laboratorio, ya desde la práctica 1 hasta la última práctica. No va a ser, no nos vamos a enfocar mucho en el procedimiento, ya, vamos a resaltar lo más importante de cada práctica. En la primera práctica realizamos lo que es la toma de muestra de sangre. Nosotros esta muestra la obtuvimos mediante dos tipos de punciones, una punción venosa y una punción capilar, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de la punción venosa, cómo fue que obtuvimos esta sangre. La sangre de la punción venosa la obtuvimos mediante el siguiente procedimiento, que fue la antisepsia, ¿no? Primero verificar las venas que vamos a puncionar. Como primera opción vamos a tener a la, no se me nota el puntero, ya. Tenemos a la vena cubital media, ya. Como segunda elección tenemos a la vena cefálica y como tercera vena tenemos a la vena cefálica, ya. ¿Cómo yo puedo notar la ubicación de las venas? Mediante la aplicación del torniquete. El torniquete lo colocábamos entre a 3 a 4 dedos, ya por encima del pliegue del codo. Ahora, ¿en qué otros sitios podemos nosotros tomar una muestra de punción venosa? Podemos obtener la muestra también en las venas de la mano y en las venas de la parte del pie, ¿ya? Ahí está el procedimiento por el cual obtuvimos la muestra. ¿Por qué la sangre se ve viscosa? La sangre, por si acaso, lo desechamos o es que colocamos la sangre en el tubo con EDTA. Este tubo es de un color, bueno, la tapa es de un color lila, ¿ya? La viscosidad de la sangre se va a deber a la cantidad de células, ¿ya? Tanto como los eritrocitos, como los de la línea blanca. También va a estar compuesto por proteínas y ciertos metabolitos que van a estar en el plasma. Dentro de uno de los pasos, como ya les mencioné, colocábamos el torniquete entre 3 a 4 dedos por encima de la flexura del codo. Este torniquete no debe pasar mayor a 1 minuto, ¿ya? ¿Por qué no debe pasar mayor a 1 minuto? Porque puede haber una hemoconcentración y puede llegar a alterar los resultados y también podemos provocar hemólisis, ¿ya? La hemólisis es la destrucción de los eritrocitos. Ustedes saben que dentro de los eritrocitos hay un componente, una sustancia, que es la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina, al estar en el espacio plasmático, va a alterar también los resultados. La antisepsia lo realizábamos con el alcohol al 70. ¿Ya? La introducción de la aguja debe ser más o menos entre 1 a 1,5. ¿Ya? Y acá tenemos los materiales que usábamos y la función de cada uno. Usamos lo que es el guante para la protección tanto como del paciente y como del personal de salud, el torniquete para poder producir éstasis y hacer que las venas se hagan más visibles, el alcohol al 70 para poder realizar la limpieza y la antisepsia de la piel y el algodón para poder aplicar el antiséptico. También usamos lo que es la jeringa para poder obtener la muestra. Los tubos de recolección, en este caso el único tubo que usamos fue el tubo con EDTA. El EDTA es un anticoagulante, ya enseguida les voy a hablar un poco más de este anticoagulante. Y también usamos lo que es el contenedor de objetos punzantes. Ahora acá, hay diferentes tubos para cada muestra. En este caso nosotros usamos el tubo con EDTA. Este tubo con EDTA se usa en las áreas de hematología, ¿ya? Sobre todo para el recuento de células y también para el hemograma. Algo que he visto que también pregunta el doctor es respecto a la heparina. La heparina se usa en el tubo verde, ya también es un anticoagulante. Ahora, hay heparina que se usa para el tubo y también hay heparina que se usa como medicación, ¿ya? Acá les puse un concepto de la heparina que dice que es un anticoagulante ideal porque se usa in vivo dentro del organismo, ¿ya? No va a modificar la morfología celular y la cantidad recomendada es entre 0,1 a 0,2 miligramos sobre ml de sangre. Esta heparina sobre todo lo usan en infarto agudo de miocardio, ya como es un anticoagulante,
puede llegar a evitar el infarto. Acá también les hice unas preguntas que lo pueden complementar con las preguntas de la guía. ¿Qué es la punción venosa? Es el procedimiento mediante el cual vamos a acceder a una vena visible y a una vena superficial mediante la utilización de jeringa para el análisis de sangre. ¿Para qué sirve el tubo con EDTA? El tubo lila va a contener EDTA. El EDTA es una abreviatura del componente, ¿ya? EDTA significa ácido etilendiamino tetracético. Es un anticoagulante que se va a unir al calcio. La sangre tiene calcio, entonces al unirse va a impedir la coagulación de la sangre. La cantidad recomendada de EDTA es de 1,5 miligramos sobre ml de sangre. ¿En qué áreas de hematología se usa principalmente? Y esto ténganlo en cuenta, ¿ya? En el hemograma completo para el recuento de ¿qué? De glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También para realizar el frotis sanguíneo, para el hematocrito y también para la hemoglobina. ¿Cuánta cantidad de sangre se introduce en el tubo de ETA? Esto va a ser, varía, ¿ya? Entre 2 a 3 ml, dependiendo de la cantidad de anticoagulante que se coloca en el tubo. ¿Por qué el torniquete no debe pasar mayor a 1 minuto? Porque puede llegar a hemoconcentrarse y puede alterar los resultados del laboratorio, ¿ya? También puede producir hemólisis, es decir, la ruptura de los glóbulos rojos. Esto va a liberar la hemoglobina y puede que nos dé un mal resultado. Ahora, con respecto a la punción capilar, se va a precisar solamente una pequeña muestra de sangre, ¿ya? Esto se usa en caso de que la muestra de sangre sea pequeña o dificultosa en la punción venosa, ¿ya? Se puede realizar en el pulpejo del dedo de la mano, también en la región del calcáneo o del talón en caso de neonatos. ¿En qué área es que hacíamos la punción venosa? Se hace en el dedo anular o medio, así como lo indica en la imagen, ¿ya? Anular o medio, en la parte externa del dedo. No se punciona en la parte media porque es muy dolorosa y esto se debe a que intervienen ciertos nervios de la mano, ¿ya? Es por eso que es muy dolorosa para el paciente. Entonces se realiza en la parte externa. Como acá tenemos una imagen del lado correcto y del lado incorrecto, ¿ya? Vean el lado correcto, ¿ya? Es a través del lado externo de los dedos. ¿En qué dedos? En el dedo anular y medio, ¿ya? No se toma la muestra en el centro del dedo, ¿ya? No se debe de realizar de esa forma porque es muy doloroso para el paciente. ¿En qué otras zonas podemos realizar la punción capilar? En la zona del calcáneo, ¿no? Esto se hace sobre todo en neonatos. En neonatos no se va a realizar la punción capilar en los dedos, porque al ser tan pequeños sus dedos podemos provocar un daño en el hueso o en los nervios, ¿ya? Es por eso que se toma la opción de sacarle la muestra en la parte del talón. También se puede realizar una muestra en el lóbulo de la oreja. Acá nuevamente les hice unas preguntitas para que puedan complementar con las preguntas de la guía. ¿Por qué no se debe de pinchar en los neonatos? Bueno, en los dedos de los neonatos. Porque podríamos causar un daño a nivel del hueso. ¿Qué hay que tener en cuenta para la extracción de sangre capilar? Primero, calentar la zona. ¿Ya? Calentar la zona para poder favorecer el flujo sanguíneo. Y la parte de la punción no se debe de realizar en el centro, ya sino a los laterales del dedo. No se debe de realizar o comprimir demasiado fuerte el dedo, ya que podemos llegar a mezclar el líquido intersticial y podemos producir hemólisis. Es necesario también que desechemos la primera gota porque a la hora de hacer la limpieza podemos dejar ciertos residuos, entonces para no contaminar es necesario desechar la primera gota. ¿En qué situaciones se debe de realizar la punción capilar? Cuando se necesita solamente una pequeña cantidad de sangre, ¿ya? Para su análisis. También se realiza en pacientes con quemaduras externas y se realiza en recién nacidos y en lactantes.
¿En qué situaciones no es recomendable? Cuando se necesita ya una mayor cantidad de sangre. Ahí no es aconsejable tomar la muestra de punción capilar. También en ciertas zonas con edema, infección, hematomas o mala circulación. Ahora, con el tema de la preparación de extensiones de sangre, se va a preparar uniformemente una pequeña gota de sangre ya en el portaobjeto. Este depósito debe de ser solamente de una sola capa de células, ¿ya? Esto lo vamos a resaltar. Una sola capa de células. He visto una pregunta de examen de laboratorio del doctor que preguntaba con respecto a esto. ¿Por qué una sola capa de células? Para poder hacer mejor, o bueno, poder observar mejor las células, ¿ya? Porque si hay unas capas sobre otras, o es decir, hay una aglomeración de muchos eritrocitos, no vamos a poder hacer la lectura. ¿En qué parte se hace la observación? En la parte de la cola, ¿ya? En la parte de la cola, no en la cabeza, no en el cuerpo, ¿ya? Generalmente se hace en la parte de la cola. Algo que también hay que recalcar aquí es que el frotis se va a componer mediante estos tres, ¿ya? Va a tener una cabeza, que es la inicial, y un cuerpo y la cola. Ya la lectura, no se olviden que se hace en la cola. Ahora acá, por más buena técnica que tengamos, si el portaobjeto está sucio, nos va a salir de esta forma, ¿ya? Como si no lo hubiéramos hecho bien, y esto se debe a que hay residuos de grasa, y porque el portaobjeto en sí está sucio, entonces no nos va a salir una buena extensión. Acá tenemos unos ejemplos de de un mal frotis y de un buen frotis. Un buen frotis debe verse de forma distribuida, y de una sola capa, ya como se observa aquí. Uniforme, una sola capa de células, ya no dos, no tres, una sola capa de células. Acá tenemos el procedimiento mediante el cual realizamos la práctica de laboratorio. La gota de sangre, chicos, no se coloca en el centro, ya no en el centro, no aquí en la punta del portaobjeto, no, ya se debe dejar un espacio, por ejemplo acá la persona dejó un pequeño espacio, esto para poder rotular la muestra, ¿ya? También hay que aclarar que para el secado de esta muestra no se sopla con la boca, ya que tenemos ciertas bacterias en la boca, entonces podemos llegar a poder contaminar la muestra. Se deja secar al aire libre, ya no se sopla con la boca. Acá nuevamente les dejé unas preguntas para que puedan complementar con las preguntas de la guía. ¿Qué tipos de células podemos observar en el extendido de sangre? Podemos observar eritrocitos, plaquetas y diferentes tipos de leucocitos. ¿Cuáles son esos leucocitos? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. ¿Por qué es importante que la zona sea de una sola capa? ¿Ya? Porque las células van a estar distribuidas en una sola capa y no va a haber superposición, ¿ya? Esto para poder permitir la observación del tamaño, de la forma y las características. ¿Qué alteraciones pueden observarse en un extendido de sangre? Podemos observar que hay un cambio de tamaño de los eritrocitos, la forma, el color, o que haya presencia de leucocitos anormales o alteraciones en el número de plaquetas. ¿Por qué el extendido sanguíneo es importante? Para poder evaluar la morfología de las células sanguíneas y poder detectar ciertas alteraciones hematológicas. Ahora vámonos con las tinciones, bueno, con las tinciones de extensiones de sangre. Nosotros la tinción lo realizamos mediante dos tipos de coloración, la coloración Giemsa y el de Wright, ¿ya? ¿Por qué se hace la coloración? Para poder observar mejor sus elementos que se encuentran en el mismo. Como por decir acá, ya hicimos la extensión, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso es colorearlo. Y lo realizamos mediante dos formas, coloración de Giemsa y la coloración de Wright, ¿ya? Cada coloración tiene ciertos componentes que los caracterizan. Ahora,
Acá se los anoté los componentes, esto lo van a tomar en cuenta, ¿ya? Cómo está compuesto la coloración de GIEMS. Acá en esta imagen tenemos los pasos que realizamos para teñir. ¿Cómo es que teníamos que observar? Creo que a muchos no les salió. Se tenía que ver de esta forma, ¿ya? El colorante GIEMSA es un tipo de tinción diferencial que se utiliza en el área de hematología, citología y parasitología, que va a contener estos colorantes, un colorante ácido y también básicos, ya como el azul de metileno, eosina y azúcares. Ahora, los componentes ácidos de las células, como el núcleo, como se ve acá, que tiene una coloración más violeta o más de color azul, mientras que los componentes básicos, en este caso, como el citoplasma, se va a ver de un color rojo a rosado. El método de Wright va a estar, bueno, este colorante va a estar compuesto por la solución del colmetílico, por la coloración ácido y básico, que son el clorhidrato azul de metileno y eosina, ¿ya? Es un colorante policromatófilo, ya que se utiliza más de 2 colorantes, al igual que también el colorante de GIEMSA, también es policromatófilo. Estos son los pasos que realizamos para poder realizar esta tinción. Y cómo es que lo teníamos que observar de esta manera, ¿ya? ¿En qué áreas podemos usar la tinción de Wright? En el área del hemograma, para el recuento de ciertas células, ¿no? Como por ejemplo el conteo de los glóbulos blancos, para poder evaluar la morfología también. Nos ayuda también para la detección de parásitos y en el análisis de líquidos, ¿no? De líquidos corporales. Y acá también les dejé unas preguntitas que van a poder complementar con las preguntas de la guía. ¿Qué función tiene el alcohol metílico? ¿Ya? Va a actuar como fijador de las células, evitando que el frotis se llegue a desprender durante la tinción. ¿Qué función tiene la eosina? Eosina es un colorante ácido que tiñe de color rosado o rojo las estructuras básicas como la hemoglobina y el citoplasma de algunas células. ¿Qué función tiene el azul de metileno, o también llamado azur 2? Es un colorante básico que va a teñir las estructuras ácidas, principalmente el núcleo. ¿Qué estructuras podemos observar en esta placa si hacemos la coloración? Los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y algunos parásitos sanguíneos. Ahora, ¿qué diferencia existe entre el Wright y el GIEMSA? En el Wright vamos a usar principalmente sangre periférica y nos va a ayudar en el recuento diferencial de leucocitos. Y el GIEMSA principalmente nos permite identificar parásitos sanguíneos, hongos y algunos protozoos. ¿Qué alteraciones fisiológicas pueden observarse? Pueden observarse anemias, leucocitosis, leucopenia y también ciertas alteraciones en la forma y el tamaño de los eritrocitos. Ahora, vámonos con el tema de los grupos sanguíneos. Y esta parte de acá tienen que saber muy bien, ¿ya? Los seres humanos tenemos diferentes tipos de grupos sanguíneos, ¿no? En la práctica vimos que hay personas que tienen A positivo, AB positivo, O negativo o también el O negativo, ¿ya? Estos van a estar agrupados mediante 2 sistemas, el sistema ABO y el sistema RH. El sistema ABO es un sistema que nos va a ayudar a clasificar los grupos sanguíneos que se van a basar en la presencia o ausencia del antígeno A y B. ¿Ya? Van a tomar en cuenta esto. En el sistema ABO se va a encargar de clasificar los grupos sanguíneos. Van a estar basados en la presencia de antígenos A y B en la membrana de los eritrocitos y de los anticuerpos presentes en el plasma. Acá tenemos una imagen de un eritrocito que en la membrana va a contener estos antígenos. Ya esto que se ve así como en forma de un chupete son los antígenos. Este eritrocito, por ejemplo, si es del grupo A, va a tener antígenos A. Si es del grupo B, el eritrocito en su membrana va a tener antígenos B. Si es del grupo AB, va a tener ambos, antígenos A y B.
En el caso del grupo O, no va a contener antígenos. Ahora, el sistema RH nos va a ayudar a clasificar, pero según la presencia o ausencia de antígeno D, para saber si es un RH positivo o negativo. ¿Qué pasa si es RH positivo? Va a haber presencia de ¿qué? De antígenos D. Si es RH negativo, los glóbulos rojos no tienen este antígeno D. Acá tenemos una imagen que lo realizamos en el laboratorio de ciertos grupos sanguíneos. En el caso del A positivo, vean cómo se aglutina. La aglutinación se ve de esta forma, ya de una forma fragmentada o de agrupación de eritrocitos, ¿ya? Esta agrupación de eritrocitos lo vemos acá en el A y en el D. Bueno, si es que hay presencia de aglutinación en el A y en el D, ¿qué vamos a decir que es? ¿Qué grupo sanguíneo pertenece a esta persona? El D me va a decir si es positivo o negativo. Como aglutinó en el grupo A, entonces es del grupo A. Como aglutinó en el grupo D en el factor RH positivo o negativo, entonces es positivo. Entonces esta persona es del grupo A positivo. En esta otra plaquita vemos que aglutinó en el grupo B, entonces pertenece al grupo B. Y vemos que aglutinó en el D, en el factor RH. Como aglutinó, entonces hay presencia del antígeno D, ¿ya? Entonces vamos a decir que es positivo, B positivo, ¿ya? Y así con las demás plaquitas que podemos observar aquí. Nuevamente aquí les dejé preguntas ya para que puedan complementar. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Son clasificaciones de la sangre según la presencia o ausencia de antígenos. ¿Cómo se denominan los dos anticuerpos en el sistema ABO, anti-A y anti-B? ¿Qué es el sistema RH? Es un sistema que clasifica la sangre según la presencia o ausencia de antígeno D. Ya aquí no se van a confundir. En el sistema ABO no se van a confundir colocando el antígeno D. Ya sistema ABO solamente es anti-A y anti-B. Sistema RH, presencia o ausencia del antígeno D. Ahora, ¿qué es la aglutinación? ¿Qué es esa fragmentación que veíamos en las plaquitas? Es la unión o agrupación de glóbulos rojos cuando los anticuerpos reaccionan con sus antígenos. Esto también se los dejé como pregunta ya, por si es que les llega a preguntar. ¿Qué grupo sanguíneo es el donante universal? El ORH negativo. Ya, este ORH negativo puede donar a cualquier grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo es el receptor universal? El AB positivo. ¿Ya? El AB positivo puede recibir cualquier tipo de sangre de los grupos sanguíneos. Ahora, los ruidos cardíacos, vámonos con el tema de ruidos cardíacos, me van a seguir con su guía, ¿ya? Para que puedan resaltar y puedan anotar ciertas cosas que vamos a hacer notar aquí. Los ruidos cardíacos son sonidos breves y rítmicos, ya estos ruidos van a ser generados principalmente por el cierre de las válvulas, ya van a ser generados por el cierre de las válvulas. Estos ruidos los vamos a escuchar a través de un instrumento llamado fonendoscopio. El sonido que vamos a escuchar es más o menos el loop-tube, ¿ya? Ese sonido es el que vamos a escuchar mediante este instrumento. ¿En qué áreas podemos escuchar o, bueno, podemos auscultar? Podemos auscultar en la parte cardíaca, en el corazón, en la parte pulmonar también podemos llegar a escuchar ciertas sibilancias, ¿no? Ciertos ruidos extraños que hay en la parte pulmonar. También podemos realizar la auscultación abdominal, ya escuchando los ruidos intestinales. ¿Cuáles son las partes del fonendoscopio? Aquí se los coloqué. Ya está compuesto por las olivas y por las ojivas, también por el diafragma, por el vástago y la campana. ¿Cuáles son esas áreas de auscultación? Porque yo no puedo auscultar en cualquier parte, ¿no? No puedo auscultar a esta altura o a este lado o a la parte de mi clavícula. No,
Ya como ya mencionamos, los ruidos cardíacos son generados por el cierre de las válvulas y hay ubicaciones en las cuales nosotros nos vamos a enfocar para poder escuchar estos ruidos. Hay 4 focos que tenemos que tomar en cuenta: el foco aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral. El foco aórtico es el único, y acuérdense bien, que está en el lado derecho, ¿ya? En el lado derecho. Un ratito, por favor, enseguida voy a... Es el único que vamos a encontrar en el lado derecho. ¿Y dónde va a estar ubicado? El foco aórtico va a estar ubicado en el segundo espacio intercostal. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en el segundo espacio intercostal? Es por el espacio que hay entre una costilla sobre otra. Ya, por ejemplo, aquí vemos un espacio, pero por encima está la clavícula y por debajo está la costilla. Entonces, este no es ningún espacio, no es el primer espacio, ¿ya? Acá tenemos otro espacio, este sí vendría a ser el primer espacio, ¿ya? Decíamos que el espacio intercostal es el espacio que hay entre una costilla sobre otra. Entonces acá tenemos el primer espacio, por debajo de este tenemos el segundo espacio. Entonces el foco aórtico se encuentra ¿dónde? En el segundo espacio intercostal derecho, cerca al borde del esternón. Ya el esternón es este huesito, donde se van a insertar las costillas. Va a estar compuesto por un manubrio, por un cuerpo y por su apéndice sifoides. Esta puntita que ustedes ven acá es el apéndice sifoides, ¿ya? Y este huesito que ustedes ven acá es la clavícula. Ahora vámonos con el foco vecino del aórtico, que es el foco pulmonar. Tiene la misma ubicación, sí, pero no es del mismo lado. El foco pulmonar se va a encontrar en el lado izquierdo. Se va a encontrar igual en el segundo espacio intercostal, pero ya izquierdo, ya, y también cerca del borde del esternón. Por debajo de este vamos a encontrar el foco tricúspide, ¿ya? Se va a encontrar en donde, en la base del apéndice sifoides. Ya decíamos que el esternón, esta puntita de acá del esternón, se llama apéndice sifoides. Entonces el foco tricúspide se va a encontrar, o lo vamos a poder ubicar en la base del apéndice sifoides. ¿Ya? El foco mitral lo vamos a poder ubicar entre el cuarto y quinto. Ya, si nosotros contamos, aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto. Ya, cuarto y quinto. Entonces, este foco mitral se va a encontrar entre el nivel del cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Ya? ¿Qué focos se encontraban en la parte derecha? El aórtico, solo el aórtico. Ya los demás focos se encuentran en la parte izquierda. Ya continuamos con el foco mitral. Y que también va a estar al nivel de la punta del corazón, ya en la línea media clavicular. Aquí está la clavícula, en la parte media de la clavícula, nos vamos más abajo y ahí está la línea media clavicular. Ya a esa altura se encuentra el foco mitral. Les hago recuerdo, son 4 focos: foco mitral, foco tricuspideo y foco aórtico, y también el foco pulmonar. El único foco que se va a encontrar al lado derecho es el aórtico. Ahora, ¿qué ruido es que vamos a poder auscultar? Porque les mencionaba, ¿no? Es el ruido del loop-tube, loop-tube. El loop me va a hacer referencia al primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco va a comenzar junto con la sístole ventricular, ¿ya? Va a ser provocado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son esas válvulas auriculoventriculares? Hablamos de la mitral y del tricúspide, ¿ya? Mitral y tricúspide. Vamos a percibir un sonido grave y apagado. ¿Esto por qué? Porque las válvulas mitral y tricúspide son de mayor tamaño, ya son grandes. El sonido se asemeja a un bombo grande. Yo creo que ustedes han escuchado el sonido del bombo grande.
donde es un sonido apagado, ¿ya? De ahí viene esta referencia con el sonido de las válvulas. Es un ruido grave, apagado. Ahora vámonos con el segundo ruido cardíaco. Se escucha ya al finalizar la sístole, ya al finalizar la sístole, y va a ser generado cuando se cierran las válvulas aórticas y pulmonar, o también les puede venir con el nombre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Ya van a tener en cuenta estos dos nombres. Si les dice cierre de las válvulas sigmoideas, ya ustedes saben que es el aórtico y pulmonar. Si les dice válvulas semilunares, ustedes van a hacer referencia a las válvulas aórticas y pulmonares, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ya, el primer ruido decíamos que era el loop, ¿no? El segundo ruido es el dub. Loop, dub, loop, dub, loop, dub. Ya es así como vamos a escuchar. Ahora, ¿puede haber un tercer y cuarto ruido? Sí, ¿ya? En el loop tube, cuando va a comenzar otra vez el ruido 1, el loop, es decir, loop tube, loop, va a haber un gran espacio silencioso, ¿ya? Pero en algunos casos puede llegar a escucharse un tercer ruido y un cuarto, pero no siempre, ya no es normal. ¿En qué casos podemos escuchar un tercer y cuarto ruido? En niños, en pacientes de edad avanzada, en mujeres embarazadas y en ciertas patologías cardíacas, ¿ya? El cuarto ruido ya es un poco más grave, ya son patologías cardíacas mucho más graves. Ahora, estábamos hablando de la sístole y la diástole. Algo que tenemos que tener en cuenta es el concepto de la sístole, que vendría a ser la contracción del corazón, es decir, que va a ser la expulsión de la sangre desde el corazón. La diástole es la relajación del corazón. Como está relajado, va a permitir el ingreso de la sangre, ¿ya? Sístole, contracción. Va a haber expulsión de la sangre desde el corazón. La diástole es la relajación. Como está relajado, va a permitir el ingreso de la sangre desde el corazón. Acá nuevamente les dejé algunas preguntas para que lo puedan complementar. Ya esto lo van a leer con tiempito. Ya una vez que termine la auxiliatura, ustedes ya lo van analizando. Nos vamos a ir a la siguiente práctica. La medición de la presión arterial. Hay que tener en cuenta el concepto de la presión arterial, porque puede que también les entre como pregunta de examen. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esto se va a medir mediante milímetros de mercurio y se anota de esta forma, mmHg, ¿ya? Milímetros de mercurio. Esta presión lo vamos a obtener mediante el esfingomanómetro, ¿ya? Es un instrumento que se usa para poder medir la presión. Hay de dos tipos. Hay el esfingomanómetro anaeroide y también tenemos el esfingomanómetro de mercurio. El que usamos en laboratorio es el anaeroide. ¿Cuáles son las partes de un esfingomanómetro? Va a estar compuesto por el brazalete, por las válvulas, esto para poder cerrar o abrir o qué cantidad queremos insuflar al brazalete. Ya la perilla que nos va a ayudar a insuflar. El manómetro que nos va a dar la medición de la presión. Realizamos dos tipos de método, un método palpatorio y un método auscultatorio. En el auscultatorio hicimos el uso del estetoscopio. ¿Ya? En el método palpatorio solamente usamos el esfingomanómetro, donde teníamos que ubicar la presión, solamente aquí se toma en cuenta la presión sistólica. ¿Ya? En el método palpatorio, solo presión sistólica, no la diastólica. Y teníamos que palpar la arteria radial. Ya teníamos que ubicar la arteria radial. En cambio, en el método auscultatorio, teníamos que palpar qué arteria, la arteria braquial, ya también llamado arteria humeral. Ahora, ¿cómo se ve o cuál es la presión normal de una persona?
se dice que es de 120/80, ¿ya? ¿Puede estar elevado esta presión? Sí, podemos tener una presión de 130/84, por así decirlo, ¿ya? Es una presión alta, normal. Puede ser que la persona haya estado estresado, puede ser que la persona haya hecho mucha actividad física y entre otros. Cuando ya es muy alta la presión, vamos a llamar hipertensión. Ya esta hipertensión se va a dividir en grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Ya cuando la persona está muy gravemente mal, va a tener una hipertensión sistólica aislada. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la hipertensión? La hipertensión se refiere a la presión alta, ya que es también llamada hipertensión. La hipertensión es el enemigo silencioso, ¿ya? Es el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hipertensa, es decir, que su presión está alta, no pueden llegar a tener síntomas, ¿ya? Es por eso que se llama el enemigo silencioso. No pueden llegar a presentar síntomas. En algunas ocasiones sí, un leve dolor de cabeza o náuseas, ¿ya? Pero no es algo como que para que nos llegásemos a asustar, ¿ya? Ahora, en la hipotensión, una diferencia entre hipertensión e hipotensión es que cuando una persona ya es hipertensa es porque está, o cuando se les presenta los síntomas es porque ya la persona tiene problemas graves, ya como un infarto, un derrame cerebral. A comparación de la hipertensión es mucho más grave. La hipotensión va a suceder cuando la presión arterial es bajo y esto ocasionalmente puede ser porque la persona no bebió suficientes líquidos, está deshidratado, está con estrés o puede que esté hipotenso por estar parado muchas horas o porque también no comió bien, ya. También puede estar relacionado a problemas cardíacos, no muy graves, ya. En el caso de la hipertensión sí ya son problemas cardíacos mucho más graves. Acá también les hice unas preguntitas para que puedan complementar con las preguntas de su guía. Ahora, la secreción salival. La secreción salival va a estar de mano con la función del sistema gastrointestinal, en donde va a transformar grandes partículas y macromoléculas, en este caso los alimentos, en pequeñas moléculas, ¿ya? Para ser absorbidos e incorporados en la sangre. Nosotros realizamos dos tipos de estimulación. Realizamos estimulación mecánica y estimulación química. En la química usamos un chicle para poder producir la estimulación de la saliva. En la estimulación química colocamos en la punta de la lengua la sal, esto para poder activar los receptores y también estimular la cantidad de saliva. Ahora, vimos que en laboratorio algunos tenían más estimulación mecánica, otros tenían más estimulación química. Nosotros teníamos que tener un mayor volumen de saliva en la estimulación química porque íbamos a despertar o activar los receptores, ¿ya? Entonces, donde teníamos que tener menor producción de saliva es en la mecánica, aunque puede llegar a haber una estimulación mecánica o bueno, podemos tener una mayor producción de saliva en la mecánica. Esto porque van a estar realizando movimientos continuos, entonces la producción de saliva va a ser continua, ¿ya? Pero el doctor nos tomó en cuenta de que la estimulación química debe de tener más secreción salival, ¿ya? Y acá también les dejé un cuadrito para que se puedan llegar a guiar. También les hice preguntitas con respecto a este tema para que lo complementen. La determinación de los receptores gustativos. En la lengua vamos a tener ciertos receptores que estos van a estar activados por por ciertos botones gustativos. Estos botones gustativos son las papilas gustativas,
¿ya? Estas papilas gustativas van a tener una ubicación en la lengua. Tenemos a las papilas caliciformes que se van a encontrar en la parte posterior, en la parte de la base de la lengua, ¿ya? Las caliciformes. Si nosotros hacemos un corte histológico, vamos a notar que tiene esta forma de cáliz, ¿ya? Es decir, de fuego. Luego tenemos a las foliadas, ¿ya? Que se van a encontrar en la parte lateral de la lengua. Tenemos las fungiformes, que se van a encontrar también en las partes laterales y en la punta de la lengua, y las filiformes, que se van a poder encontrar en la parte central. Los receptores gustativos, es decir, el sabor dulce, salado, amargo, los podemos percibir en todos los receptores que se encuentran en la lengua, pero unos que otros son más sensibles a ciertos sabores, ¿ya? El caliciforme es más sensible al amargo, las foliadas son más sensibles al ácido, las fungiformes más sensibles al sabor dulce, ¿ya? Y el salado es más sensible a las filiformes. Aquí también les dejé algunas preguntas para que lo puedan complementar con su guía, ¿ya? Ahora, vámonos al tema de exploración de reflejos en el hombre. Nosotros realizamos dos tipos de reflejos, reflejos profundos y reflejos, bueno, tres tipos de reflejos, ya, reflejos profundos, reflejos superficiales y reflejos profundos u orgánicos, ya. En el reflejo profundo, o también llamado miotático, ese reflejo que tiene un solo tipo de sinapsis, ya, es por eso que es monosináptico, solamente un tipo de sinapsis. Es también llamado el reflejo del estiramiento. En los reflejos mióticos teníamos al reflejo bicipital y al reflejo rotuliano, ¿ya? Van a tener en cuenta estos dos tipos de reflejos para el reflejo miotático, reflejo bicipital y reflejo rotuliano. Se va a caracterizar por el estiramiento. Cuando nosotros realizamos este reflejo, veíamos, por ejemplo, en el reflejo rotuliano, cuando hacían un pequeño golpecito a este nivel, se extendía ya la parte de la pierna. Ahora, los reflejos superficiales ya son de origen polisináptico, es decir, que va a haber la comunicación de varias sinapsis. De una sola sinapsis teníamos a los miotáticos, ya que eran monosinápticos. Poli de varias sinapsis. A quienes teníamos como reflejos en los superficiales, al reflejo plantar, al reflejo abdominal, al reflejo corneal, ¿ya? Van a tener en cuenta qué reflejos entran en los reflejos superficiales, ¿ya? Al igual que los miotáticos. El reflejo profundo también son polisinápticos, es decir, que va a haber varias sinapsis. Y a quienes teníamos como reflejos profundos u orgánicos, al reflejo pupilar directo. Ya aquí hicimos uso de la linterna, ¿no? Colocábamos de frente la linterna al ojo, ¿ya? Podríamos ver en este reflejo la pupila, cómo es que se llegaba a contraer o dilatar. También les dejé unas preguntitas para que puedan complementar con las preguntas que hay en su guía. Y hasta ahí fue, chicos. Ya espero que hayan podido comprender, que ya se les haya resuelto algunas dudas que tenían y que les vaya muy bien. Ya nos vemos más tarde, puntuales, ¿sí? A las 2 en punto va a comenzar su examen de laboratorio. ¿Le voy a mandar esto? Se lo voy a mandar, no se preocupen. Ya, para que puedan sacar, ¿ya? Aquí hay que ayudarnos todos. Ya no desaprovechen, chicos. Hoy día rájense lo más que puedan pasar o no pasar con este examen.